psicológicamente. Ya es parte de esas torturas psicológicas, son de lo peor. En modos, así es este negocio. Bueno, bien, entonces, preguntas con lo que vimos en la clase de ayer. Bien, Reina. Sí, bueno, a mí me surgió una duda. Ayer nos explicaba que, por ejemplo, cuando un hombre ya es como, bueno, ya puede donar, ya después de pasar todo el proceso que se lleva a cabo, ya puede donar, nos había dicho que donaba cada mes, me equivoco, ¿verdad? Ajá. Bueno, depende del programa que tengan. Ajá. Bueno, entonces, bueno, yo me basé en eso, ¿no? Pero igual nos decía que debe de tener como cierta abstinencia. Entonces la duda que me surgió es como de, o sea, ¿esta abstinencia debe ser como todo el mes o solamente como, por ejemplo, una semana antes o días antes de que lleve la donación? Eh, es variable. Bueno, depende también qué tan estrictos sean en cada uno de los programas de donación de semen. Generalmente sí se les pide que tengan una abstinencia prolongada, es decir, que pues, prácticamente no tengan relaciones sexuales. ¿Y por qué? Porque las interacciones sexuales pueden generar procesos infecciosos que de alguna manera pueden comprometer la estabilidad o la seguridad de los espermatozoides. Entonces prácticamente hay algunos que son más estrictos, hay otros que no, pero sí deben de tener guardar esa abstinencia sexual. La masturbación no está permitida, sin embargo hay personas que pueden abusar de la masturbación, entonces podemos darnos cuenta de que realmente no están manteniendo esa abstinencia. Entonces depende mucho del programa cual se hayan solicitado. Entonces, pero por aquí ya se empiezan a detectar algunas fallas en la calidad espermática, van para afuera. Pierden, por así decirlo, el contrato. Tienen que estar donando cierto determinado periodo de tiempo, se tienen que congelar las células, se tienen que analizar y no puedes estar donando a cada rato espermatozoides. Solamente, por ejemplo, eh, si un varón, por ejemplo, dona ahorita y ya se utilizó su muestra, eh, pueden todavía utilizar esa muestra a lo mejor 2 ocasiones más. ¿Ok? Entonces solamente tienen 3 oportunidades de que se utilice esa muestra y después ya, vámonos. Ya no funciona porque principalmente para evitar la consanguinidad. Las muestras, por ejemplo, algunas muestras aquí de México se van al extranjero y el extranjero nos vienen para acá. Entonces, principalmente también para evitar esa consanguinidad. ¿Vale? ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta. Ayer nos Chas. hablaba un poco bueno, de cómo es pues la morfología de un espermatozoide. Uh-huh. Bueno, pues va a tener pues la cabeza, la pieza intermedia y la cola, pero también, bueno, al menos en la plática nos mencionaba que pues su morfología a veces es un poco subjetiva, Uh-huh. puesto que es muy variada. Puede pues tener defectos en la cabeza o en la pieza media o en la cola, y me preguntaba esto a qué se debía. ¿Estos cambios ¿Me morfológicos? sigue escuchando? Es que se trabó mi computadora. Sí, sí te estoy escuchando. Ajá. Estos cambios Ah, morfológicos, ok. ¿a qué se deben? Una, ayer les comentaba que hay un cambio de histonas por protaminas, ¿sale? Salen las histonas y entran las protaminas y esto es lo que le da la compactación. En el caso del espermatozoide humano, debe de tener hay un remanente de histonas, es decir, no se salen todas las histonas y quedan todas las protaminas, ¿ok? Permanecen algunas histonas. Generalmente, bueno, en el caso del espermatozoide humano, debe de al menos tener 15% de histonas y 85% de protaminas. Esa es la concentración proteica que debe tener un espermatozoide normal. ¿Por qué debe tener estas histonas? Porque una vez que entra el óvulo, estas histonas, como son más sensibles, se pueden abrir, favorecen la descondensación del espermatozoide y, bueno, del núcleo del espermatozoide, y esto facilita que la maquinaria de transcripción y traducción
del óvulo pueda leerlo muy rápidamente y pueda iniciar el desarrollo embrionario en tiempo y en forma. ¿Sale? Ahora, este intercambio de histonas por protaminas es muy variable. A veces, por ejemplo, puede que haya muchas histonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tiene pocas protaminas, no se compacta totalmente. ¿Ok? Esas histonas siguen amplias, siguen ensanchando, siguen un núcleo grande. Es lo que llamamos espermatozoides macrocéfalos. En el caso de los espermatozoides microcéfalos, okay, son espermatozoides altamente muy pequeñitos. ¿Y esto es debido a qué? A que no tienen remanentes de histonas, son puras protaminas. Pero ¿qué es lo que pasa con esos espermatozoides? Que están altamente compactados, que son pequeñitos. Resulta que como tiene demasiadas protaminas, el proceso de descondensación tarda aún más, tardan horas. Ok, entonces eso se incrementa el tiempo para que el embrión se desarrolle. Algunos problemillas ahí. Si tiene demasiadas histonas, no está muy protegido el material genético del espermatozoide, es más susceptible a rupturas, y entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Que tenga más daños, mayor cantidad de daños, pueden fecundar, pero el del embrión puede tener algunas alteraciones genéticas, principalmente por la ausencia o la falta de expresión de algunos genes. Ahora, les decía, podemos encontrar grandes, podemos encontrar pequeñitos. Como es un sistema relativamente variable, podemos encontrar, por ejemplo, espermatozoides amorfos, que, bueno, en el tamaño, algunos son piriformes, que son alargados, ¿okay? No crees que se vuelven así como bolitas, todos redonditos, no, pueden ser alargados, a veces más anchos de la parte anterior, a veces más angostos de donde está el flagelo, o viceversa. Algunos pueden ser como tubos, y les decía que tienen que ser espermatozoide, tiene que ser aplanado, como una raqueta. Si yo veo desde arriba, debería ser así. Si lo veo de lado, puede ser así. ¿Ok? Entonces son diferentes cambios morfológicos, y estas alteraciones morfológicas son debidas principalmente por la célula de Sertoli. ¿Ok? Es normal. Es ver normal un gran porcentaje de células anormales. La OMS menciona que con que en una muestra espermática haya más del 4% de espermatozoides morfológicamente normales, podemos decir que es una muestra apta para fecundación. Si yo detecto menos del 4%, es decir, 1% o 2% de espermatozoides normales, es decir, 2 de cada 100 espermatozoides están bien, ya no podemos considerarlo como una muestra sana, ¿ok? Entonces, es muy... la morfología nos da un indicativo, pero realmente lo que hemos analizado ya por pruebas en laboratorio, que realmente el espermatozoide bonito, coqueto, no, realmente no es indicativo de buena calidad de salud espermática. Ahora lo que necesitamos es ADN. ¿Ok? Entonces sí es muy, muy importante la morfología espermática. Bueno, nos ayuda o nos da en parte la funcionalidad de la formación de espermatozoides. Entonces la morfología, les digo, depende de eso. Ahora, una parte bien importante. ¿Hay factores que nos pueden inducir estos cambios o que pueden afectar la morfología del espermatozoide? Sí. ¿Qué factores? Tabaquismo, alcoholismo. Okay, son toxinas, como por ejemplo antibióticos, nos pueden generar daños en el espermatozoide, en la morfología del espermatozoide. Hay varios estudios, hay muchísimos estudios, en donde hacen un comparativo de las personas que fuman de 1 a 2 cigarros al día, como pueden ser a lo largo de 1 a 2 semanas de manera constante. La morfología espermática normal se viene abajo simplemente con fumar un cigarro al día. Es suficiente, fumar uno en 2 semanas es suficiente para poder inducir toxinas que puedan afectar la morfología espermática. Son muy sensibles realmente. El alcohol igual, el paracetamol también, los antibióticos también. La hipertermia, por ejemplo, cuando el testículo está pegado al testículo, por el uso de ropa muy ajustada, también nos puede generar cambios morfológicos. De acuerdo, muchas gracias. De nada.
¿Quién más? Había otra pregunta. A ver, vi por aquí, perdón. Sí, ya hay algunos, pero la Noemí, sí, Noemí, ya hay algunos, ya hay una relación de espermatozoides con COVID. Resulta que sí se está reduciendo la producción de espermatozoides y la vía de afectación es a través de las células de Sertoli. ¿Ok? Recuerden que COVID, bueno, no más bien COVID, el virus SARS-CoV-2 tiene afinidad por receptores AC2. Entonces, las células de Sertoli tienen receptores AC2. En el espermatozoide no se sabe, no se ha identificado si hay presencia de receptores AC2. No lo sé, bueno, más bien no he buscado. Pero sabemos que sí, células de Sertoli sí. En pacientes que han estado con una infección post-COVID, con COVID directamente, sí se ha visto una reducción de espermatozoides, pero puede ser una vía, puede ser directamente a través de SARS-CoV-2 o la otra puede ser por otra vía que sale a través de los procesos inflamatorios. ¿Ok? Factores de proinflamatorios, que obviamente causados por el proceso infeccioso, puede desencadenar alteraciones también sobre la formación espermática. En calidad de ADN no lo sé, realmente no sé si está induciendo fragmentación de ADN. Yo puedo pensar que sí. De hecho, esa es una muy buena. Si tiene afectación sobre el desarrollo embrionario, sobre características del estado de salud postnatales. Eso sería bueno ver cómo se encuentra. No lo sé si hay estudios, creo que hay uno, pero no estoy muy seguro si lo leí o no lo leí, o por dónde lo vi, o nada más lo soñé. O lo vi en La Rosa de Guadalupe, no lo sé. Pero sí, creo que había 1 o 2 estudios. ¿Sale? Sí, Naomi. No es Naomi. ¿Alguna otra? Sí, yo. Buenas noches. ¿Me escucha? Te escucho muy bajito. ¿Me escucha mejor? Ya te escucho mejor. Ayer estaba mencionando algo sobre una estructura toroide y ya no escuché cuál era su función. Quería ver si me la podía repetir. Ok, la estructura toroide, bueno, aquí no la tengo, a ver. Sí, creo que la tengo. Aquí está. Ok, esta es la estructura toroide. La estructura toroide está formada principalmente cuando sacamos las histonas y entran las protaminas. Permiten una formación en plegamiento, es decir, el ADN se pliega de esta manera. Perdón. Se pliega de esta manera, tras, como una especie de plegamiento de hojas, de doblez de hojas, y se van compactando. Se compactan. Esta compactación obviamente le da mayor estabilidad a este núcleo y se forma una especie de donas. Estas donas son las que llamamos estructuras toroides, ¿ok? Unidos a través del ADN, de una hebra de ADN y a través de otra estructura toroide. Esta estructura toroide es altamente rígida, es lo que le da esta estabilidad al núcleo del espermatozoide, aparte de la rigidez, dureza, es al ADN inerte literalmente, y está protegida. Entonces eso es lo que hace la estructura toroide, simplemente darle rigidez o compactación al ADN espermático. ¿Sí? ¿Paula? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra? No. Bueno, sale pues. Entonces iniciamos con la clase, con la parte de homogénesis. Bueno, como les decía en la clase anterior, la espermatogénesis, o más bien la gametogénesis, involucra las modificaciones de las células gaméticas o la formación de células gaméticas a través de diferentes cambios morfológicos. En el caso, por ejemplo, de la espermatogénesis vimos que era un cambio radical, es decir, de células redondas, grandotas, a células muy pequeñitas. En el caso del óvulo, no sufre esos cambios, o sea, no son cambios tan radicales como lo podemos ver en el espermatozoide. Sin embargo, sí requiere mecanismos para poder inducir esta maduración. ¿Ok? Como lo veíamos con la parte de la meiosis, requieren diferentes tipos de maduración, diferentes procesos de maduración.
Los óvulos, cuando están en el ovario, están en un estado de arresto diploténico, es decir, se detiene, simplemente están en fase 4N. ¿Ok? Son tetraploides, lo único que este arresto en diploteno lo que van a hacer es involucrar solamente el incremento en el volumen. Cuando reciben una estimulación hormonal, que es en el caso, por ejemplo, de hormona folículo estimulante u hormona luteinizante, cuando reciben la primera estimulación, para que pase de este estado en el diploteno, en estado maduro, para que pase a un estado maduro depende de la estimulación hormonal, que es hormona folículo estimulante. Esta hormona es la que va a inducir el crecimiento o el reclutamiento de los óvulos. Para que se pueda dar la liberación y el inicio de la meiosis, va a requerir de LH. Esta hormona luteinizante, es la que va prácticamente a inducir la ovulación. Es la liberación del óvulo del folículo. Una vez que el óvulo sale del folículo, se inicia la meiosis 1. Recuerden que el producto de la meiosis 1 va a ser la aparición del primer cuerpo polar. Cuando tenemos la presencia del primer cuerpo polar, ¿okay?, podemos decir que es un óvulo maduro listo para fecundación. Entonces, todo este proceso es disparado por hormonas. Esa ciclicidad hormonal que tienen las mujeres de cada 28 días son los encargados de poder hacer estas modificaciones estructurales del ovocito. Entonces, de un óvulo inmaduro, como hace en este caso, aquí podemos ver la vesícula germinal, podemos ver la zona pelúcida, podemos ver las células de la granulosa. ¿Okay? Este es un óvulo que está dentro del folículo. Van a pasar a otra estructura, que es el óvulo maduro, en donde podemos observar la presencia del primer cuerpo polar. De hecho, si se pueden dar cuenta, aquí ya no tenemos células de la granulosa. Células de la granulosa ya no hay, es un óvulo desnudo. ¿Ok? Podemos ver el espacio periplásmico, podemos ver la zona pelúcida. ¿Ok? Estos cambios obviamente son variables. En el caso de algunas especies pueden tener millones de óvulos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres pueden tener hasta 7 millones de óvulos durante el desarrollo gestacional, es decir, en la vida intrauterina pueden alcanzar hasta tener hasta 7 millones. Al nacimiento van a tener solamente 700,000, es decir, pierden cerca del 90% de sus óvulos durante el desarrollo gestacional. Y de todos estos, solamente van a llegar a la pubertad cerca de 1,500 a 3,000 óvulos. Estos hasta la pubertad, hasta la menarca, que es cuando sucede la primera menstruación. Entonces, ¿qué es lo que hace que se vayan perdiendo o se vayan muriendo esas células? Se les vuelve óvulos, se les llama folículos o óvulos atrésicos, que pierden esta capacidad de poderse madurar, principalmente por la sobreestimulación hormonal que pueden tener cada una de estas células, además de que pueden inducir apoptosis. Los óvulos en un estado inmaduro crecen de esta manera. Los folículos primordiales generalmente son células. Cuando tenemos aquí el óvulo, esto sería el óvulo, podemos ver el núcleo del ovocito, que es este, ¿ok? Y está cubierto por células de la granulosa y células de la teca. Las células de la granulosa, las ponemos aquí en verde, son estas, ¿ok? Y tenemos tejido estromal, que es el que va a funcionar como estas células, que son células estromales, prácticamente cubren o dan protección o llevan comunicación a las células. Cuando un óvulo va en maduración, es decir, cuando reciben la estimulación hormonal, principalmente por FSH, el óvulo que veíamos aquí en amarillo es esto. Este es el óvulo.
Aquí está el núcleo del óvulo. Pero fíjense en el número de células de la granulosa. Las capas de células de la granulosa, que son estas, se van multiplicando. Estas células de la granulosa son muy importantes para el ovocito. Ahí tenemos células estromales. Las células estromales son las que están aquí afuera. ¿Okay? Las células de la granulosa son muy importantes. ¿Por qué? Porque entre el óvulo y las células de la granulosa tienen uniones tipo gap. ¿Cuáles son las uniones tipo gap? Estas ya las vieron en biología celular. Las pueden encontrar también en algunos libros como gap junctions. ¿Cuáles son las uniones gap? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, no me digan. Uniones gap. No está el acento. ¿No se acuerdan las uniones gap? Entre una especie de como de anillos que creo que eran conexinas, algo así. Ajá. Bueno, no me acuerdo si era así, pero creo que son entre dos anillos que como que se juntan y creo que hay comunicación entre los citoplasmas, algo así para ¿sí? Sí, exactamente. Esas son las uniones tipo gap. Aquí. Muy bien, Adrián. Ok, las uniones tipo gap, bueno, aquí vamos a hacer una, a ver si tengo aquí un espacio, no tengo espacios. Las uniones tipo gap, por ejemplo, voy a hacerlo aquí abajo. Supongamos yo tengo una célula. Okay, aquí va mi célula, es la membrana citoplasmática de la célula, y aquí tengo la membrana citoplasmática de la otra célula. Ok, entonces se forman pequeñas proteínas que se llaman conexinas, o en el complejo completo se llama conexones. Y estas uniones se forman aquí. Ay, perdón. Haríamos esto aquí y esto acá. Y entonces mandan comunicación directa con ellos. Son prácticamente como una especie de tubos conectores, y entonces el citoplasma pueden tener comunicación estrechas entre ellas, muy importantes. En el caso de las células de la granulosa y del ovocito, forman uniones gap. ¿Okay? Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, puede aparecer, por ejemplo, puedo dibujar aquí la zona pelúcida. ¿Okay? Esta sería la zona pelúcida. El ovocito, este sería el óvulo. Aquí serían las células de la granulosa. Entonces, le funcionan como antenas. El óvulo tiene que estar protegido. Igual lo que pasa, por ejemplo, con la barrera hematotesticular. ¿Ok? Recuerden que las células de Sertoli son las encargadas de poder seleccionar el tipo de moléculas que van a pasar al espermatozoide. En el caso del óvulo, las células de la granulosa son las que funcionan como receptores, como antenas, para mandar la señalización directamente al óvulo. ¿Ok? Entonces son muy importantes. Entonces la primera fase de un óvulo que va a iniciar su proceso de maduración es el incremento de las células de la granulosa, como podemos verla aquí. ¿Ok? Y entonces van proliferando. Obviamente las células de la granulosa, que las tenemos aquí en color amarillo. Esas serían las células de la granulosa. Porque puse en azul. Perdón. Estas que están aquí. Okay, estas células de la granulosa, empiezan a secretar fluidos. Y estos fluidos que están aquí, este es en azul, se llama antrofolicular. Es simplemente líquido, son productos de la secreción de las células de la granulosa. En ese líquido folicular, que también lo pueden encontrar en algunos libros como licor folicular o líquido folicular, tiene hormonas, tiene enzimas, tiene proteínas, etcétera. De hecho, moléculas quimioatractivas para el espermatozoide. Tenemos células de la teca, que son estas que están aquí, teca interna, y células de la teca externa, que son características de las células del ovocito. Cuando vemos el folículo así de grandote, quiere decir que está en un proceso de maduración. Ahora,
¿Cuánto mide el ovario? Más o menos. ¿Alguna idea de cuánto mide el ovario? Creo que ya sí los había dicho. Es más o menos como el tamaño de una almendra. Una almendra mide más o menos como 1 o 2 centímetros por mucho. Bueno, estos folículos, este que está aquí, este líquido, este folículo ovárico, o folículo maduro, folículo de Graf, llega a medir hasta 3 centímetros. Es decir, si tuviéramos el ovario, por ejemplo, si tuviéramos el ovario, ese folículo tendría una dimensión así. Se le estaría saliendo literalmente una bola o una protuberancia al ovario. ¿Ok? Son muy grandes. ¿Ok? Entonces imagínense, pueden duplicar el tamaño del óvulo. Del ovario, no del óvulo, del ovario. Ok, entonces por eso es bien importante, en algunas mujeres pueden percibir cuando se rompe este folículo, cuando rompe, puede ser en algunas pacientes, puede ser doloroso, lo que comentaba en algún momento, les preguntaba, si pueden percibir esa sensación de ruptura folicular. Algunas me decían que es como un cólico, otros como un calambre, otros como una descarga eléctrica, otros pueden ser dolorosos, no es incapacitante, pero sí pueden de alguna manera ser perceptibles. En algunas pacientes no. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que se libera este proceso de crecimiento y de liberación folicular y del ovocito, que es a través de la ovulación, requiere de factores de señalización. Entre esos factores de señalización vamos a tener, por ejemplo, receptores a FSH. Ok, este es en el caso de... no me acuerdo de qué especie era este. Creo que de ratón. Bueno, entonces conforme va madurando los folículos primordiales, se van madurando hasta tener un ovocito folículo primario, que este sería este. Ok, hay factores de crecimiento. Ok, cuando van a tener, empiezan su incremento en el tamaño o en el volumen folicular, va a depender principalmente de FSH. Ok, que es a través del receptor de esa folículo estimulante. Conforme va creciendo, se van generando antro folicular, que es este espacio que se forma entre el ovocito. Cuando tenemos ya el antro folicular muy grande, este folículo preovárico, depende de otro mecanismo, como es en el caso de LH, ¿okay? Hormona luteinizante, que es el que va a disparar el proceso de ovulación. Estos son los cambios morfológicos que vemos en un ovario de ratón. ¿Okay? Fíjense en el caso, por ejemplo, de aquí de los recién nacidos. Fíjense en estos. Aquí vemos folículos, células germinales, un óvulo preovulatorio. Folículo primordial. Son muy pequeñitos. Cuando son reclutados para maduración, es decir, cuando empiezan a madurar, fíjense. Aquí está el ovocito. Y aquí vemos las células de la granulosa. Estas son las células de la granulosa de un folículo. Y estos que vemos aquí, estos son rojitos, son otros folículos. Ya cuando van a madurar y van a estar listos para ovular, podemos ver, por ejemplo, el ovocito, que está aquí en azul, las células de la granulosa, que están aquí en amarillo, las células de la teca, que están aquí en verde, y lo que tenemos aquí en morado es el líquido folicular, ¿okay? Es el antro folicular. ¿Okay? Entonces van madurando, van incrementando su volumen. Fíjense en estos, cómo se ven. ¿Okay? Esta respuesta de maduración ovocitaria depende de hormonas. Como ya lo habíamos visto anteriormente en esta gráfica, en la parte de ciclicidad hormonal, si mal recuerdo, veíamos este comportamiento. Aquí puedo ver la hormona folículo estimulante. ¿Cómo incrementa la hormona folículo estimulante? En esta parte se le llama fase folicular.
Y en la fase luteal, que vamos a ponerlo aquí en verde, bueno, aquí vemos LH, perdón. Aquí vemos LH, está abajo, y exactamente cuando va a suceder la ovulación, pum, se da el pico de LH. Esta fase se le va a llamar fase luteal. En este pico que vemos aquí, okay, es donde sucede la ovulación, cuando se rompe el folículo, cuando en la primera y en la fase folicular se reclutan los folículos, con la LH se rompe el folículo maduro y entonces se libera el óvulo que se va a fecundar. Obviamente no es el único mecanismo, depende de otras hormonas, como es en el caso, por ejemplo, de progesterona y estradiol. Una de las primeras hormonas que se va a sintetizar y que se va a encargar de todos estos cambios hormonales va a ser el estrógeno, que es el que vemos aquí. Okay. Aquí vemos los estrógenos, vemos el pico de estrógenos, y de momento cae, y nuevamente sigue elevando. Esta fase de estrógenos, esta caída de estrógenos que vemos aquí, esta caída de estrógenos es la que dispara, concuerda exactamente con la liberación de LH. Entonces lo primero que va a suceder, se sintetiza estrógenos, cae estrógenos, se dispara LH y sucede la ovulación. Ahora, otra hormona que se va a encargar de poder, por así decir, iniciar el proceso folicular va a ser la progesterona. La progesterona, que vemos aquí, está abajo, 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 abajo. Sucede la ovulación. 1 o 2 días posteriores a la ovulación empieza a incrementar su volumen. Tras. ¿Sale? Tenemos la fase tenemos la liberación de progesterona. Si no hay fecundación, ¿qué es lo que va a suceder? Se empieza a caer. Esta caída en la producción de progesterona, cuando llega a ceros, dispara el incremento de hormona folículo estimulante para reclutar otros óvulos. ¿Okay? Otros folículos, perdón, madurarlos y poder liberar este proceso de maduración ovocitaria. ¿Okay? Obviamente hay diferentes, desde el proceso de maduración ovocitaria, desde que son primordiales hasta que son antrales, previo al reclutado a la maduración, pueden tardar hasta 185 días. Ok, van lentos, todos esos óvulos van lentos. Obviamente durante el camino de este proceso de maduración, algunos se van a morir, pero algunos otros pueden proseguir. De este antro folicular hacia que sea preovulatorio van a tardar 15 días, exactamente lo que veíamos aquí. Esta fase es lo que tarda el óvulo para poder madurar y poder ser liberado. ¿Sale? Entonces van a depender de respuestas. Para que un óvulo pase de aquí hasta acá, van teniendo estimulación hormonal y esto tiene que ver con FSH. FSH va madurándose, se da el pico, vuelve a bajar. Sin embargo, la hormona luteinizante, en este caso, por ejemplo, durante la fase luteal, los óvulos van a expresar, los folículos van a expresar receptores FSH, LH. No representa mucho, cae. Se libera otro, cae. Se libera otro, cae. Se libera otro, cae. Pero cuando uno de ellos, de estos óvulos, expresa suficientes receptores, es el que se va a ovular. Y entonces los otros se apagan. ¿Okay? Es por eso que solamente un folículo es el que va a ser reclutado para poder liberar un óvulo y puede ser fecundado. Los demás se vuelven atrésicos, es decir, se destruyen. Y por eso es la gran pérdida. Dices, bueno, de tantos millones que tiene una mujer, de los miles, que ya no millones, sino miles en el caso de la menarca, muchos de ellos se van a morir. ¿Okay? Sin embargo, cuando en el caso, por ejemplo, de hiperestimulación hormonal, como es en el caso, por ejemplo, de pacientes que llegan a reproducción asistida, que se les da un cóctel hormonal, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Puedo reclutar algunos, pero puedo seguir estimulando hormonalmente, por ejemplo, como puede ser aquí con FSH, puedo reclutar todos los disponibles y todos ellos los puedo liberar.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el citrato de clomifeno? Les comentaba, no me acuerdo si fue con ustedes o con los de Biotech. El citrato de clomifeno es un fármaco que se utiliza principalmente para inducir ruptura folicular. Para aquellas pacientes que no pueden ovular, bueno, que sí tienen óvulos, pero no pueden ovular, les damos citrato de clomifeno. ¿Qué es lo que hacemos? Rompemos todos los folículos que estén listos para madurar, para ovulación, pero por alguna situación bioquímica no se liberan, se enquistan. Entonces, ¿qué hacemos con esas pacientes? Pues les damos este fármaco que rompe todos los folículos que estén maduros. Y entonces, ¿qué puedo tener? Que libere todos esos folículos y entonces todos ellos pueden ser fecundados. El citrato de clomifeno lo que hace es que libera todos estos folículos, puede incrementar el libido sexual y pueden tener relaciones sexuales y podemos tener embarazos múltiples por arriba de 3, 5, 7, he visto casos de hasta 12 embriones de manera simultánea. ¿Ok? Obviamente hay regulaciones neuroendocrinas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de todo esto viene desde el sistema nervioso central, desde el área paróptica media del hipotálamo, estimula la hipófisis y la hipófisis va a liberar FSH. Este FSH es el que va a encargarse de la maduración del folículo. ¿Ok? Una vez que tiene esta estimulación que es de LH, bueno, aquí tenemos FSH, tenemos LH, este pico de LH se da también por la hipófisis y es el que induce la ovulación, la liberación del óvulo. Este remanente del folículo, el remanente folicular, que es esto, donde salió el óvulo, se va a transformar en una estructura que se va a llamar cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Okay? Este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, es el encargado de sintetizar progesterona. ¿Ok? Y es lo que vemos aquí. Entonces, si no hay un embarazo, este cuerpo lúteo se destruye, se llama luteólisis, y entonces tenemos la pérdida del endometrio y tenemos la menstruación. Fíjense aquí este gráfico me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque puedo ver cómo se encuentra el endometrio durante la fase folicular, que es decir, la fase proliferativa. Aquí sucede la menstruación. ¿Okay? Cómo va proliferando el grosor del folículo, perdón, del lúteo, del endometrio, cómo el endometrio está engrosado para poder recibir el embrión, pero si no recibe el embrión, pum, se desprende y nuevamente volvemos a tener una menstruación. Este gráfico me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy didáctico en el caso, por ejemplo, de tener un embarazo por coito programado. Si se dan cuenta en la parte inferior, que es aquí, lo que tenemos aquí abajo, podemos ver algunos marcadores que son rojos, amarillo con verde y un bebecito por ahí. Este es muy interesante. ¿Por qué? Porque puedo ver los periodos de fertilidad, que son estos. Okay. Exactamente cuando podemos incrementar las probabilidades de tener un embarazo. Okay. Por ejemplo, sucede en una paciente regular, es decir, 28 días más menos 1, la ovulación estaría sucediendo en el día 14, ¿cierto? Entonces, si yo mantengo relaciones sexuales desde el día 8, ¿okay? Las probabilidades de embarazo son muy, muy elevadas, como puedo verlo aquí. ¿Okay? Porque los espermatozoides, como les decía anteriormente, tienen la capacidad de supervivencia muy, muy elevada. El líquido seminal, cuando se endurece, y en fondo de vagina, pues obviamente van liberando espermatozoides de manera gradual. Les decía que yo puedo tener espermatozoides de manera vivos por más de 7 días. Entonces, imagínense qué es lo que puede suceder aquí. Dices, bueno, pues no, pues dicen que el óvulo vive 24 horas y los espermatozoides viven 72 horas. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, yo puedo tener relaciones sexuales aquí y pues no hay embarazo, no cuál, se incrementa. Después, dices, bueno, ya ovulo, seguramente el óvulo tiene una vivencia de 24 horas y yo ovulo, entonces, pues aquí ya está muerto, no hay problema. Entonces, tengamos relaciones el día 15 o el día 16. Pues también hay probabilidades, ¿por qué?
Porque los óvulos sabemos que pueden vivir hasta 72 horas, aunque se llaman óvulos viejos, pueden vivir a 72 horas, pueden tener la capacidad de implantarse y pueden llegar a término, pero obviamente pueden tener daños. Entonces sí es muy, muy complicado. Ahora, lo que aparece aquí como en amarillo y rojo, ok, supuestamente son los días en que se pueden mantener relaciones sexuales y las probabilidades de embarazo son bajas. No lo creo, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque qué tal si mi paciente, la chica, alguna situación emocional, alguna situación hormonal, ovula aquí, ¿ok? Las probabilidades de embarazo siguen siendo altas, ¿ok? Si es una persona irregular, es decir, que puede tener diferencias de más, menos, 4, 5 días, 10 días, pues este calendario se pierde. Entonces, no es recomendable. ¿Sale? Entonces, si quieren, vuelvo a repetirles, los anticonceptivos sí ayudan, pero podemos tener efectos colaterales. Los métodos de barrera son los mejores. ¿Por qué? Porque no hay principalmente condón, ya hay masculinos y femeninos. No evitan infecciones de transmisión sexual, evitan un embarazo no deseado y son más seguros para el caso de efectos colaterales. ¿De acuerdo? Y preguntas aquí. Dudas. El folículo desde que está todavía inmaduro, ¿ya tiene la teca? Cuando es inmaduro, no, todavía no. Ya cuando son folículos, cuando empiezan a ser folículos primordiales, maduros, preovulatorios, pues ya tienen células de la teca. Empiezan a diferenciarse. Pero entonces sí mantienen la granulosa. Sí, las granulosas desde el principio. Son prácticamente, okay, están pegadas al óvulo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? Sí, ¿cómo había dicho que se llamaba la estructura que se va a romper para liberar el folículo? No liberar el folículo, el óvulo. Ah, sí. Se libera el óvulo. La estructura que lo va a mantener se llama folículo ovárico. Pero cuando se rompe el folículo y libera el óvulo, el remanente folicular, de ese folículo, se va a transformar en cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, es el encargado de sintetizar progesterona. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra? Sí, yo sí, disculpe. Y entonces la salpingoclasia, ¿tiene algún efecto colateral? ¿O es igual así como, en el caso de los hombres la vasectomía solamente se... Ajá, no hay efecto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia inervación. Es igual, como tú dices, es igual como una vasectomía. De hecho, ¿qué es lo que recomendamos? Una obstrucción tubárica bilateral directamente por vía quirúrgica y ya, te liberas un montón de problemas, la paciente sigue liberando hormonas, que esa es una parte muy importante, no hay alteraciones hormonales y sigue su vida normal. Sin embargo, cuando por alguna situación tenemos que retirar ovarios, que es una ovarectomía, reducimos su producción hormonal y sí podemos tener repercusiones. Sí se hace el retiro de ovarios en casos muy, muy excepcionales. Pero la salpingoclasia no. La embalasia no va a afectar. ¿Y la salpingoclasia ya no es reversible, o sí? Porque creo que la vasectomía sí es reversible. Pueden ser reversibles ambas. Muy complicadas, pero pueden ser reversibles. En el caso de la OTB, puede ser reversible, pero depende mucho de la experiencia del cirujano. De hecho, cuando no hay una reestructuración de la tuba uterina de manera adecuada, puede que el embrión se salga y puede haber implante externo, puede haber un embarazo ectópico. Ya hay varios casos reportados. Entonces, no es recomendable.
O sea, y se puede, muchas clínicas en reproducción asistida, bueno, han llegado pacientes, ¿sabes qué? Pues sí quiero darle un bebé a mi nuevo esposo o pareja, pero tengo TB. Híjoles, bueno, ok, se hace la religación, pero no se asegura que puedan ser fértiles naturalmente. Y es más riesgoso, de hecho. ¿Alguna otra? Another question. ¿Podría repetir cuál es, bueno, ajá, qué es la fase folicular y la fase luteal? Es que eso no entendí. Ok, bien. Las fases foliculares donde se van a reclutar los óvulos, ok, para poder ser madurados. Es decir, vamos a ver aquí. Esta sería la fase folicular, donde se van a reclutar la mayor cantidad de óvulos, ¿sí? Donde se va a reclutar un óvulo para que madure. Esta sería la fase folicular. La fase luteal, no está aquí es cuando ya se dio el pico de LH y el óvulo ya está en la tuba uterina. Eso se le llama fase luteal y la formación del cuerpo lúteo. Entonces, la fase folicular es cuando crece el folículo y la fase luteal cuando está trabajando o está funcionando el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? O sea que en la fase folicular, pues dentro del folículo por decirlo, se agrupan varios óvulos para madurarlos. ¿Es el Bueno, se objetivo? reclutan. Ajá. Ah, ok, gracias. No se agrupan, se reclutan, es decir, los vas a activar, pero solamente uno de ellos es el que va a lograr la cantidad, los receptores de LH para que pueda liberarse. Y los otros que estaban reclutados o que son activados se destruyen. Se mueren, se vuelven óvulos atrésicos, folículos atrésicos. Entonces, ¿se reclutan óvulos o folículos? Los óvulos están dentro de los folículos. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Ah? Ok, sí, es que hablo folículos y óvulos. Bueno, digo que son los óvulos porque están dentro del folículo, pero en sí lo que vas a activar es todo el folículo y a la vez reclutas al óvulo. Bueno, activas al óvulo. ¿Sale? Entonces el óvulo está dentro del folículo. Cuando hablo de activación folicular, incluye también al óvulo. Yo tengo una duda. Es que había una imagen que había dicho algo de 15 días y de... Ajá, algo de 15 días. No sé si podría repetir esa parte. Ajá, y eso. Ok. Bien, desde que nosotros tenemos, bueno, sí, nosotros, hablamos en humanos. Cuando tenemos los óvulos, por ejemplo, desde que es un óvulo primordial, es decir, todas las mujeres en sus ovarios tienen folículos primordiales, es decir, son muy pequeñitos, están todos compactados. Y entonces, ellos van a recibir una activación, ¿ok? Esta activación es a través de hormona folículo estimulante, ¿ok? Se van reclutando, se van activando y van creciendo en tamaño, ¿ok? Estos folículos. Cuando reciben una señalización, principalmente por expresión de receptores a FSH, son los que se van a activar y son los que van a incrementar el antro folicular, el tamaño, van a incrementar en tamaño para su ovulación. Entonces, estos, a partir de aquí, son los que se van a ovular. ¿Ok? Que en este caso solamente es uno el que se va a ovular. ¿Ok? Imagínense, el folículo mide 5 milímetros aquí, desde 30 micras, es decir, desde apenas una tercera parte de milímetro, van creciendo hasta tener 5 milímetros, que es medio centímetro. Pero cuando ya crece el folículo, que es activado por FSH, puede llegar hasta 20. Les digo, hemos visto hasta de 3 centímetros. Es una cosa espantosa. ¿Ok? Y son los que están listos para poder ovular. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra?
¿no? Bueno, chicos, pues sale pues. Entonces, pues nos vemos, aquí le paramos y nos vemos el día, hoy estamos jueves, ¿verdad? Jueves. Entonces nos vemos el día lunes. ¿Sale? Entonces, pórtense